Muy bien, gracias, bienvenidas. Vamos a ir algo deprisa porque estamos fuera de tiempo un poco. Esta mesa titulada Democratización de las instituciones culturales, ¿cuál es el camino a seguir? Tenemos básicamente a Sara Brighenti, Laia Fourné, Pedro Jiménez y Julia Pagel. Muy rápidamente las voy a presentar. Sara Brighenti es comisaria de Portugal. En 2020-21 codiseñó el plan para el futuro de los museos encargado por el gobierno portugués. Del 2011 al 19 dirigió el Museo del Dinero en el Banco de Portugal en Lisboa y anteriormente había sido jefe del Museo de Educación Pablo Orrego, Centros Culturales y de Ministerios Portugueses de Cultura y Educación. Brighenti entiende su práctica a favor de la promoción de la democracia cultural y de los derechos culturales de ciudadanos. Laia Fourné, socióloga, cofundadora de la HIDRA, principalmente ha trabajado en los bienes comunes o urbanos, democracia local y el derecho a la ciudad. Participa en diferentes movimientos urbanos en Barcelona y ha trabajado para diferentes administraciones públicas. Entre 15 y 19 fue jefe de participación del Ayuntamiento de Barcelona. Su actividad ha sido enmarcada por la investigación en instituciones público-comunitarias que permitan una mejor distribución de los recursos. Pedro Jiménez, miembro de Hacemos 98, Sociedad Cooperativa Andaluza, es responsable de gerencia y coordinador de varios proyectos. Desarrolla proyectos de mediación, activando relaciones entre fundaciones académicas, instituciones públicas, etc. Poner en valor procesos culturales y políticos para desarrollar una cultura de la participación que fomente formas de ciudadanía más crítica con las relaciones dominantes. Y finalmente Julia Pagel, secretaria general de Network of European Museum Organizations, NEMO, historiadora del arte, trabajó en la Asociación Alemana de Museos y vicepresidenta del Comité Ejecutivo de Culture Action Europe desde 2019. ¿No? ¿No es esto? Bien, habrá que castigar a alguien. Es miembro del Grupo de Expertos en Patrimonio Cultural de la Comisión de la Unión Europea y desde el 21 forma parte del Consejo Asesor Europeana, una plataforma digital de patrimonio cultural europeo. Tras estas presentaciones voy a hacer una introducción de 8 o 10 minutos y daremos pie a nuestros invitados, a nuestros participantes, y luego habrá un debate entre nosotros. Democratización de las instituciones culturales, cuál es el camino a seguir, cuál es el perfil o el prompt que se nos dio, era la idea de las condiciones de participación democrática en las instituciones culturales y el papel que deberían jugar en la batalla entre la multiculturalidad y la hegemonía cultural. El título de la presente sesión, como decía al inicio, no se nos escapa a ninguno que esta fórmula puede esconder una trampa inicial, porque pueden haber procesos específicos de democratización de las instituciones culturales con respecto a otras instituciones públicas. Esta hipótesis que las instituciones, por su orientación, su sesgo cultural, son mejores instituciones, podría ser una pregunta falaz, puesto que una parte de las instituciones culturales mayoritariamente están dirigidas por criterios de gestión que dependen de estrategias políticas y corporativas muy alejadas de los intereses comunes. Responden poco a las necesidades del tejido social de base. Creo que los estándares, una condición democrática, deben combatirse en todos los frentes.
porque el auge de las instituciones culturales tiene que ver con el rol que se asigna a la cultura como lugar de admiración, pero también de curación, y afecta en un tiempo de desastres y de batallas. Delimita claramente el hecho de que cualquier delimitación de los aparatos culturales requiere conocimiento de las dinámicas culturales. Sin estas, la cultura se convierte en un refugio solamente. Cuando hablamos de batallas, descolonización y hegemonía cultural, deberíamos centrar la cuestión como un problema social y no cultural, porque las culturas son espejos de las sociedades. Cómo los productos culturales y los procesos culturales pueden estimular el pensamiento y la acción ante estas preocupaciones y cómo pueden proponer también nuevas formas de gobernanza. Me gustaría destacar la gestión. Debe implicar un acceso abierto a procedimientos, audiencias y productores no convencionales. La necesidad de un estatus de artista, establecer condiciones laborales consentidas entre todos los actores, una autonomía de los paraguas políticos, como impedir que la agenda política entre en las instituciones, calendarios que estén de acuerdo con los procesos culturales. Las administraciones no tienen ni idea, muchas veces no corresponde lo que hacen. También repensar el patrocinio, mayores compromisos con respecto a las grandes empresas, gratuidad de acceso a los programas, presupuestos. No puede ser que los museos tengan, por ejemplo, la dirección de los museos tengan honorarios de 120.000 euros y los artistas solo cobren 2.000 o 3.000 euros. Son quienes hacen el contenido de estas instituciones. Laia Tourné, por ejemplo, se refería a unos mails que nos hemos cruzado hoy de las experiencias de autoevaluación para medir los impactos comunitarios. Es muy relevante. Julia Pagel señalaba también la necesidad de las instituciones culturales y de los museos de asumir un programa que asuma la inclusión y el empoderamiento ciudadano como forma de apoyo de una cultura que parte de la voluntad de sostenibilidad y de respuesta digital a una realidad volátil, incierta, compleja y ambigua. El primer paso es afrontar los retos operativos subyacentes a las instituciones culturales, y esto topa con que prácticamente no hay ningún desarrollo de competencias, capacidades de transformación ni competencias de gestión del cambio y la innovación disponible a nivel museístico. Un segundo punto son los contenidos, el equilibrio que hay que mantener entre la atención de los procesos y productos, siendo conscientes de la memoria social que vehiculan memorias sexuales, de clase, coloniales. Las instituciones deben ser prudentes y estar alerta con el uso imaginario futurista. Las instituciones apuestan por estos marcos de pensamiento. Como hay poco tiempo, hay que buscarlo en el futuro. Tienden a invisibilizar el presente. La locura por las tecnologías se utiliza para ocultar preocupaciones sociales y culturales y enmarcar estas preocupaciones en un espectáculo. Enfoques sociales y humanísticos es importante, muy importante, cuando los algoritmos nos dicen que las ciencias sociales y humanas no sirven para nada. Esto es muy relevante. Los museos deberían centrarse en las condiciones de exposición. Y acabo, el último punto sería la educación. La sala Sara Brighenti nos comentaba hace poco la necesidad de tener presente una doble interdependencia, la que vincula educación y cultura, un fracaso en España, poco mejor en Cataluña. La relación entre cultura y educación en España es mínima, y la que se establece entre institución y ciudadanía y que formula con el título exstitución en vez de institución, como se afirma en la otra carta. Precisamente hace poco, en esta dirección, la redefinición de conceptos clave como confianza, coyuntura, etc., puede favorecer una política de valores democrática, inclusiva y diversa, que pasa por la remodelación del papel de la cultura y la educación. Hace poco participé en un debate sobre la construcción
de estos nuevos métodos y formatos de la educación en Cataluña, y daba pena ver cómo esta insistencia por parte de las consejerías hacia unos think tanks que tienen secuestrada la educación, en el sentido que tenemos que sensibilizar a la gente, como si tuviéramos que ponerles un horizonte al que llegar. Es un debate muy importante. Si pensamos que hay que sensibilizar a la gente, entonces naturalmente la cultura será solo reflejo de ello. Empezamos por orden alfabético. Sara Briganti, cuando quieras. Muchas gracias. Gracias por esta presentación. Nuestras voces se parecen, aunque tengamos puntos de vista diferentes. Sí que les pediría si pueden poner mi presentación. Son solamente 2 transparencias. Buenos días, estoy muy contenta por estar aquí hoy con todos ustedes en esta conferencia que es muy inspiradora. Voy a hablar como agente cultural, como mujer, como promotora y coautora de la Carta de Porto Santo. Hablaré un poco de esta carta en nombre del National Center for the Arts de Portugal, que es mi lugar de trabajo, el lugar donde se encuentra la cultura y la educación. Esta Carta de Porto Santo es un documento europeo lanzado en 2021 y tiene por objetivo inspirar las acciones que reforzarán los derechos culturales y las capacidades culturales. Reforzar la cultura, el rol de la cultura en la Casa de la Democracia. Consta de 38 recomendaciones y a cada uno le pide que sea responsable de su horizonte cultural. Esta carta se creó a través de un método participativo. Tiene varios autores. Nemoine tiene Acción Cultural Europea y varias otras organizaciones. Fue inspirada por otros documentos como la Carta de Roma, que fue mencionada antes en esta conferencia. La Carta de Porto Santo se creó bajo la asunción de que tenemos que valorar la democracia y que la cultura puede jugar un rol importante en esta valoración. Con esto en mente, tenemos varias cuestiones y 2 de ellas en el contexto del cambio radical. Las políticas culturales ayudan a reforzar la salud democrática. Nuestras instituciones están abiertas a compartir el poder y dar la posibilidad a la toma de decisiones en las leyes culturales con las personas. Debemos actuar sobre ello, actuar para la democracia. Vivimos en un Estado democrático y la vida puede seguir siendo autoritaria. Ok, muchas gracias. Sí. La democracia es un proceso de compartir el poder, es un proceso de encontrar el consenso, es también un compromiso. Se trata de hacer las cosas juntos, expresar el deseo de nuestra libertad y el respeto por los derechos humanos. También la democracia cultural es un modelo realizado bajo la asunción que la ciudadanía cultural es un derecho fundamental, un compromiso entre las gentes y las organizaciones en un sistema que reconoce las prácticas culturales diversas, que salvaguarda el patrimonio y promueve las condiciones para llevar a cabo estos derechos. Actuamos así y en ese sentido digo que todos somos agentes culturales, no espectadores pasivos de sus vidas, sino actores, creadores. La gente debe llevar la ciudadanía cultural, debe apropiársela.
Sin embargo, somos conscientes de que bajo muchas circunstancias a la gente se le prohíbe que lleve a cabo sus rituales y sus manifestaciones culturales. Estamos como desempoderados de nuestra condición cultural. En este sentido, la Carta de Porto Santo nos recuerda que debemos rechazar cualquier uso de la cultura como signo de distinción social que funciona como violencia simbólica de un grupo con poder con respecto a otros. Las instituciones como lugares con un gran poder pueden impedirlo. ¿Cómo podemos poner este modelo de democracia cultural en la práctica? En primer lugar, debería decir que es un tema de poder y, por tanto, eliminando las relaciones de poder dentro de las instituciones, dentro de las organizaciones culturales y también con respecto a la relación con el exterior. Por tanto, no se debe permitir la inferioridad bajo la premisa de que no hay igualdad por lo que propongan unos y otros. Debemos ser conscientes del coste de los tickets, los idiomas, de los materiales de apoyo, la arquitectura, el diseño y, evidentemente, los diferentes tipos de liderazgo en las instituciones. Estas barreras simbólicas permanecen como las razones permanentes de la exclusión cultural. Jacques Rancière estuvo en la conferencia que lanzó esta carta y dijo algo muy inspirador. Dijo que la cultura es una forma de ir más allá de uno mismo y de identificarnos con los otros o en los otros. Y en realidad hay una gran amenaza en el hecho de vivir de forma similar o uniforme. Para mejorar la participación, las instituciones deberían dejar de reproducir protocolos y ver a cada persona como una persona única. Deberían trabajar conjuntamente para contribuir a rellenar, a dar respuesta a las necesidades de las personas con las que trabajamos y deberían prestar atención a esta categoría, esta manera de ser, estar a la escucha. Una autora decía que un déficit de cuidados es igual a un déficit de democracia. Y ayer Inés Cámara dijo aquí que los cuidados son un acto radical. Y de hecho, la atención, los cuidados requieren colaboración y requieren esta idea de el otro a tener en cuenta en todas las decisiones, en todas las reacciones que estamos dando. Recordaría que la participación es algo que es más allá que el acceso. Es la implicación de las personas, llama a la mediación y a la práctica de empoderamiento. No es pedir a la gente que colabora, sino diseñar los proyectos conjuntamente a cada fase. Y la inclusión no quiere decir separar las audiencias en los públicos en silos, sino trabajar conjuntamente con todas estas diferencias. También escoger lo que es más relevante en cuanto a las urgencias, los conflictos. Las organizaciones culturales se convierten cada vez en más útiles para la sociedad cuando abordan un conflicto o temas difíciles. Las instituciones se erigen frente a la neutralidad. Defender la neutralidad, perdón. Queremos que las instituciones sean más creativas y que dejen espacio para que las cosas surjan, aquellas cosas que todavía no estaban o que no han sido
planificadas. Se necesita estos espacios para discutir y para actuar consiguientemente. Lo que deberíamos proponer es más que las instituciones supriman los obstáculos y creen lugares, espacios seguros para dar cabida a las nuevas ideas. Escoger el tiempo, el largo plazo, colaborar más, compartir las prácticas, compartir los fracasos también e ir adelante. El modelo de cultura-democracia es un enfoque sistémico sobre cómo los colectivos construyen prácticas comunes. Las instituciones pueden transformar y estar ahí también, atreverse a fracasar también. Son procesos de evaluación, de criterio, de tiempo y de recursos financieros que los formatos creativos y la creatividad requieren. Debemos priorizar los indicadores de calidad frente a los números. Es dar sentido más que resultados, más que cifras, y permitir la aparición de inspiración. Finalmente, creo que es muy urgente aumentar los lazos estratégicos entre la educación y la cultura, ver a las escuelas y transformarlas hacia un modelo que sea más crítico, más democrático, que abrace al conflicto como pedagogía, que siga unos enfoques transdisciplinarios, que plantee cuestiones en vez de dar las respuestas y que también permita abrir horizontes. La educación cultural puede estar en el centro de los currículums, emancipar a los jóvenes y permitir que se pueda crear cultura. John Dewey decía que la democracia debe renacer a cada generación y que la educación es su parte. Debemos dejar que emerja, que surja la llama de la creación de la cultura. La cultura, la educación es el futuro, pero también es el presente, ya lo es. Debemos estar a la escucha de los jóvenes, integrar sus expresiones sin caer en la trampa de la urgencia. Y para resumir, y ahora terminaré, debido a esta idea de instituciones, que las conversaciones que emergieron para construir para redactar esta carta, Terry Bryan nos inspiró para este nuevo mundo. Debemos imaginar estas instituciones como elementos que nos permitan construir nuevos territorios. La hospitalidad y las redes están ahí para cambiar las prácticas a pesar de los miedos, los prejuicios y otras barreras. Las instituciones se centran en las personas, trabajan un modelo de inteligencia cooperativa, se preocupan por ello, son útiles y deben ir más allá de lo obvio y saben cómo convertirse en los otros. Muchas gracias. Sí, ara sí. Buenos días. Si em podeu també posar la presentació. Si me podéis poner la presentación. Bé, doncs, bon dia, gràcies. Buenos días, gracias a la mesa y también por de fet, invitarme. El Jorge ja ho ha introduït una mica, però sí que m'agradaria situar ben bé des d'on parlo, no? Perquè és veritat me gustaría que también situarme un poco para que entendierais sector desde cultural, dónde hablo. ni he treballat Yo no soy del sector mai al cultural, sector ni he cultural, no? trabajado nunca en el sector cultural Em sento una mica intrusa y por tanto aquí, me tot i siento que algo també contenta intrusa aquí, aunque también i agraïda, contenta a la y invitació, agradecida no? por la invitación. També és veritat que estant aquí dalt a l'escenari, de cop pensava, ostres, un día... También es verdad que estando aquí sobre el escenario pensaba Vegas, que un día estuve aquí haciendo coros de Nacho Vegas en el 2015, en un momento
y no sé si eso cuenta, ¿no? Distinto de mi vida, no sé si eso cuenta, pero más allá de eso, mi trayectoria, como bien ha dicho Jorge, tiene más que ver con cómo avanzamos con formas de democracia local y cómo ampliamos estos márgenes de colaboración entre lo público y institucional y lo público ciudadano comunitario. Mi trayectoria, por tanto, lo que quiero compartir aquí es fruto de mi trayectoria tanto profesional como política, a través de la Hidra, que es la cooperativa en que trabajo, también los espacios en que he participado y movimientos urbanos de esta ciudad, y también, como decía, la experiencia de haber estado en la administración local y en concreto en la concejalía de participación. Y en concreto me gustaría compartir algo que tiene mucho que ver, creo, con lo que ahora se comentaba en la mesa, una pequeña experiencia que es el balance comunitario. Para quien no lo conozca, y luego lo comentaremos en más detalle, pero es una herramienta de autoevaluación que busca precisamente medir el impacto y el valor público que generan los proyectos de gestión comunitaria a partir de indicadores que huyan precisamente de criterios de eficiencia, de economía, etcétera. El balance, de hecho, es fruto de un proceso colectivo que viene precisamente de experiencias de gestión comunitaria relacionadas principalmente con gestión de equipamientos culturales de proximidad aquí en Barcelona y que se hizo en colaboración con el programa del Ayuntamiento de Barcelona en el marco de una política pública que es el programa de Patrimonio Ciudadano. Antes de compartir esta experiencia, sí que me gustaría explicar de dónde sale y qué origen tiene. De hecho, en Barcelona hay más de 30 equipamientos o servicios gestionados por comunidades locales que proponen precisamente una nueva relación con las administraciones locales, entendiendo que lo público, que es lo común de todos, de la ciudadanía, y que por tanto los asuntos públicos no atañen solo directamente a la administración pública, sino que la ciudadanía puede ser también partícipe de la gestión de recursos públicos y aportar un valor añadido, complementario a la acción pública. Este modelo, por tanto, supera la visión del usuario o consumidor. Eso significa que rompe también con la lógica de la gestión mercantil proveedor-usuario. Supone, por tanto, diseñar y hacer funcionar un modelo de gobernanza para garantizar una participación abierta y que cree estructuras democráticas y participativas al alcance de todo el mundo. Transparencia también con los espacios de decisión y rendimiento de cuentas con la comunidad y que defina y haga posibles distintos niveles de participación. Por tanto, en este modelo, el objetivo no sería tanto garantizar el derecho individual de acceso a consumir cultura, sino precisamente garantizar el derecho colectivo al acceso a la cultura, al derecho cultural. Bien, pues justamente desde estos equipamientos culturales de proximidad existía la necesidad de que por parte de la Administración no se evaluasen como un proveedor de servicios culturales más, sino que precisamente se pudiera evaluar el impacto, el valor añadido que generaba este tipo de gestión, cuál era el valor público que generaba. Y fruto precisamente de esa necesidad se hizo un trabajo conjunto entre la Administración y estas prácticas de gestión comunitaria que dio como resultado esta herramienta de autoevaluación, que es el balance comunitario y que hoy me gustaría compartir términos generales, pero que creo que puede ser además útil como guía de hacia dónde queremos ir como instituciones culturales, ya sea de gestión pública, de gestión cooperativa, de gestión privada, de gestión comunitaria.
pero creo que puede servir para democratizar precisamente estas prácticas. Bien, el balance lo que hace en primer lugar es definir 4 grandes ámbitos que se creen imprescindibles o que son los pilares que definen esta gestión comunitaria. Esos ámbitos son los que tenéis aquí, por una parte el arraigo en el territorio, por otra el impacto y el retorno social, también la gobernanza y la participación. Y por último, un compromiso con el cuidado de los sucesos. Y entrando brevemente en cada uno de ellos, en lo que se refiere al arraigo territorial, aquí lo que se mide, lo que se valora es cómo los proyectos se orientan a las necesidades del territorio y en qué medida contempla actividades con los distintos actores, ya sean asociativos, sociales, culturales, etc. Se valora, por tanto, la relación de los proyectos con los agentes institucionales, productivos, sociales, la implicación de la entidad en las dinámicas asociativas y comunitarias y también la capacidad de escucha que tienen estos proyectos de su entorno. En cuanto al impacto y retorno social, se valoran las externalidades positivas de estos proyectos más allá de su propia comunidad. También cómo estas prácticas promueven la cooperación y el desarrollo local y económico cuando lo hay desde una perspectiva no mercantilista, generando un nuevo modelo de desarrollo económico que sea transformador, popular, endógeno y que detecte las necesidades del territorio al tiempo que busque las soluciones a las estructuras existentes que hay. Aquí evaluaríamos, por tanto, de qué manera se fomentan las economías comunitarias, cuál es la base social del proyecto, qué elementos de evaluación interna y externa generan, etc. En tercer lugar, tenemos la gobernanza, que es uno de los grandes retos que tenemos por delante. En este sentido, se valora de qué forma, por ejemplo, qué canales de participación hay previstos en estas infraestructuras. De qué forma se incorpora la participación de las personas usuarias y destinatarias de los servicios en la gobernanza del proyecto, distintos niveles de implicación y objetivos. Si hay existencia o no de acciones intencionadas para promover esta participación. También en qué medida se incorpora la diversidad y qué mecanismos de rendición de cuentas existen. ¿Cuál es el grado de apertura y sensibilidad del proyecto? ¿Qué necesidad de capital económico, social o cultural tienes para acceder? O si es necesario tener conocimientos específicos u otros. Y también la existencia de canales públicos y de información en los que de algún modo se pueda democratizar y hacer más accesible el propio proyecto. Y por último, tenemos el ámbito que llamamos del cuidado de las personas, procesos y el entorno, que tendría más que ver con el compromiso con los valores éticos y fundamentales, como la calidad laboral, los derechos humanos, la promoción de la diversidad, la igualdad de género y la sostenibilidad ambiental. Lo sentimos, pero hemos perdido el sonido. La existencia de planes de igualdad o de promoción de la desigualdad, o la existencia también de mecanismos internos que justamente velen por el sostenimiento y el bienestar del propio colectivo. Bien, esto es a grandes rasgos lo que pretende esta herramienta de autoevaluación. No lo he dicho, pero esta herramienta de autoevaluación no tiene el objetivo de señalar a nadie ni de fiscalizar a nadie. Esta herramienta de autoevaluación es un compromiso colectivo de hacia dónde queremos caminar y es también un proceso de autocrítica y de transparencia. Actualmente
Básicamente, esta herramienta és una eina informàtica en la que es basa en un seguit de preguntes i indicadors que els propis se basa en una serie de productos e indicadores a los que responden los propios proyectos y que, por ejemplo, te saca resultados como estos. Resultados palpables, cuantitativos, que pueden explicar de qué forma estos proyectos pueden ser evaluados desde otras lógicas. Es una herramienta que además tiene una cogobernanza, es una herramienta que utiliza el ayuntamiento, pero que utilizan los propios proyectos y que, por tanto, no hi ha res. Evidentemente es un proceso vivo, evidentemente es un proceso vivo, estos indicadores siempre van cambiando, pero están de acuerdo con las prácticas de gestión comunitaria y también con la política pública. El balanç, no? Que aquest és una petita mostra, és un petit exemple que de fet també vam estar treballant amb l'ICUB, amb l'Institut balance, de hecho también lo estuvimos hablando con el ICUB, el Instituto de Cultura de Barcelona, para incorporar un itinerario específico de los proyectos culturales. És un petit exemple, es un pequeño ejemplo que penso que potser pot ser útil, creo que quizás pueda ser útil i que ens serveixi de mirall y que nos sirva de espejo para establecer un consenso de hacia dónde nos gustaría que se dirigiesen las instituciones culturales. Y de hecho, hay ya instituciones culturales que son, por ejemplo, de gestión directa municipal, que no tiene por qué ser de gestión ciudadana, que ya están funcionando también como equipamientos comunitarios. Tenemos, por ejemplo, la Biblioteca de Buen Pastor, que es un buen ejemplo de ello. Mi aportación era pues simplemente en este sentido, abrir el debate y las reflexiones en esta dirección. Gracias. Gracias. Déjame... No sé si lo voy a usar, pero no la pongáis todavía, por si me da tiempo la pongo la imagen. Era solo una imagen. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un placer estar en un contexto para hablar de instituciones culturales cuando no formo parte de ninguna institución cultural. Eso es también interesante en el sentido de que cuando hablamos de instituciones culturales, Jorge hacía como mucha referencia al museo, y a mí me gusta pensar que la institución cultural va también más allá del museo. Y en el sentido un poco de lo que comentábamos en la mesa con respecto a la educación, yo me plantearía la idea de si la escuela no es también una institución cultural, ¿no? Quizás pensamos que debe serlo, quizás pensamos que debería serlo para que esas relaciones entre la educación y la cultura sean mucho más fructíferas, pero probablemente, queramos o no, la cultura está en la escuela y las escuelas son lugares donde se consume, se produce y se generan culturas. Alguien la llama subculturas a veces, ¿no? Porque son más desconocidas, no sabemos por qué, pero evidentemente ese punto que debe tener la escuela es uno de los trabajos en los que desde CEMOS 98 estamos trabajando desde hace tiempo. Antes de seguir un poco por esa línea, ¿no? De seguir un poco hablando de algo que, por no repetir en la mesa y porque sabiendo un poco de lo que íbamos a hablar, pues quería como diferenciar un poco. Sí quería mencionar un poco dos cuestiones. Una, evidentemente aquí mi voz, y creo que lo compartimos muchas, pero creo que siempre es importante, mi voz es una voz construida a partir de muchas otras personas. En mi caso, desde este concepto, digamos, de formar parte de una cooperativa, de trabajar en proyectos y en procesos de carácter social y cultural durante más de 20 años, pues eso va pesando positivamente, el peso me refiero, y va generando como un común colectivo en torno a palabras que probablemente yo repita ahora, pero que han dicho otras personas. A mí que me gusta mucho la remezcla y a mí que me gusta mucho la construcción y todas las luchas que se dieron en torno a las luchas por una cultura libre, no voy a poder citar todas porque hay poco tiempo, pero probablemente diga palabras que otras personas han dicho en otro momento. Y en ese sentido,
Creo que sí, que si podéis ponerla... Vale, pues simplemente si podéis poner solo la segunda diapositiva de la presentación que mandé y si se ve. Vale, era un vídeo, pero bueno, sí, la imagen sirve. Es esta idea de la sala de espera, ¿no? Y la sala de espera entendida un poco también para toda esa gente que no está representada ahora mismo en esta mesa, en un contexto de mesa que estamos hablando de diversidad, ¿no? Es un concepto que plantea la idea de sala de espera de la historia, ¿no? Todos los pueblos originarios y todos los espacios de colonización que hemos tenido como personas europeas blancas que tenemos que asumir. Y me parecía también relevante sacar este tema no desde la polémica, sino desde la idea de que hay que empezar a erradicar estas salas de esperas, porque solo así construiremos una verdadera democracia de personas que probablemente muchas no encajan ni siquiera dentro y comunidades que no encajan dentro del concepto de ciudadanía, ¿no? Con papeles regulares y todo ese tipo de cosas, ¿no? Así que desde ejerciendo mi blanquitud, sí quería también poner una palabra ahí que me parece interesante y uno de los muchos hallazgos que se han dado, que os recomiendo que busquéis del último encuentro de cultura y ciudadanía que se ha celebrado en Sevilla hace apenas unas semanas, es la idea de evitar también la tokenización, ¿no? Es decir, la tokenización entendida como ese proceso que respuesta rápida a lo que estoy diciendo, de bueno, pues que haya una persona racializada en la mesa ya lo solucionaríamos, ¿no? Ya tendríamos resuelto el problema porque hay una persona racializada en la mesa, ¿no? Esas ideas son las que un poco nos están llevando en los últimos tiempos a repensar o a pensar o a construir o a deconstruir la idea de mediación, ¿no? Desde CEMOS 98 estamos trabajando en diferentes proyectos, en diferentes procesos, no me voy a centrar en ellos, pero en el que yo más trabajo es el Planea, que es una red de arte y escuela que está en 4 territorios ahora mismo, en Andalucía, en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad Valenciana y en La Rioja, y donde tenemos una idea de escuela en el que el futuro, o sea, es una palabra que también salía ayer y creo que el futuro nos genera problemas, ¿no? Porque parece que está como invadiendo la idea de que el presente no tenemos nada que hacer. Creo que es importante trabajar con el día a día, es decir, las escuelas han sufrido y están sufriendo procesos muy duros con respecto a cuestiones muy elementales como la salud mental. Y también esta idea de que si la escuela no es la que hace esta producción de sentido, del presente, de un cambio, de incluso de ejercer cierta radicalidad en sus planteamientos, ya lo van a estar haciendo otros elementos, ¿no? Ya lo va a estar haciendo Netflix, ya lo va a estar haciendo Twitter. Bueno, Twitter se va a ir a la mierda, así que tampoco... Creo que había una idea que planteaba Marina Garcés en la presentación de la Carta de Derechos de Cultura y Educación del CONCA hace unos meses, que esta idea de si vamos a esa idea del contrato social, de un nuevo contrato social para construir, también haciendo referencia a la ponencia que se hacía desde la UNESCO, no podemos plantear un nuevo contrato social para la cultura y la educación sin que haya una verdadera igualdad en quién genera ese contrato, ¿no? Porque si no se convertiría en una imposición, ¿no? Entonces, por eso nosotros queremos pensar la mediación y todo este trabajo que hacemos un poco entre medias de ni somos docentes, ni somos artistas, ni no somos no artistas, ni no somos no docentes, es decir, estamos como un poco mediando en todo eso. Queremos entenderlo como con una idea de construir arquitectura, o sea, de generar una arquitectura de la confianza, ¿no? Es decir, entendemos los procesos como una idea de construcción de esa confianza. Evidentemente esto supongo que es medible dentro del balance, pero es difícil, ¿no? de construir en relación con la administración y los tiempos de la administración, como mencionaba Jorge. Y la pregunta también sería, es decir, la administración pública está
para resolver estos problemas, o sea, para poner que esto ocurra, para que esto sea posible, o para boicotear y para que todo no se puede y para que todo tiene que ser una contratación artística y la mediación no es una propuesta artística porque no genera un producto artístico. Es decir, hay toda una serie de mecanismos desde la gestión que están realmente entorpeciendo la vida de los administrados, de las administradas, y que realmente tenemos que empezar a pensar y a imaginar cómo reventarlas. Quizás que la administración la compre, que la burocracia la compre Elon Musk y así se la carga también. Quería simplemente plantear también dos ideas en ese sentido, ¿no? Es decir, cómo podemos seguir mediando en un contexto digital cada vez más privatizado, ¿no? Es decir, creo que eso también es importante y tenerlo en cuenta, y creo que tenemos que tenerlo en cuenta porque vivimos cada vez en una sociedad más capitalista todavía, ¿no? Es decir, creo que el turbocapitalismo está ahí cada día más acuciante. Y como decía Ruth Wilson Gilmore, ¿no? El capitalismo en realidad lo que demanda todo el rato es desigualdad, ¿no? O sea, solo su alimento necesita desigualdad, ¿no? Entonces, probablemente el racismo sea como el principal motor de desigualdad que tenemos, y por eso le gusta tanto al capitalismo y por eso vivimos en una sociedad tan racista, ¿no? Para terminar, quería leer un trozo de un fragmento de un texto que escribimos hace tiempo, ¿no? Pensando, de hecho, de 2016, pensando en esta idea de la democracia y los centros culturales, y en relación un poco a esa definición, volver un poco atrás, ¿no? O sea, no pensar solo en el futuro, sino volver un poco atrás, de qué decía Hacemos 98 en 2016 sobre los procesos de mediación, ¿no? Y lo leo. Los procesos de mediación no son el lugar para la infantilización de los contenidos complejos. Todo lo contrario, la mediación debe ser una investigación-acción en primera persona del plural, donde los procesos de educación se dan entre pares, donde lo que se aprende de lo propuesto se integra en los procesos de evaluación de los propios proyectos, donde se comparten resultados y donde se entienden los proyectos culturales como tentativas, donde el error no es un problema, sino parte de un sistema de ensayo y error, donde el único fracaso es cuando vamos ya con las conclusiones hechas antes de encarnar el proceso. Necesitamos más espacios confortables para equivocarnos en común y menos seminarios para ratificar nuestras certezas vestidas de hipótesis. Muchas gracias. Hello, everybody. Can you hear me well? Sí, buenos días. ¿Me pueden oír bien? Sí, bien, genial. ¿Quiénes de ustedes han visitado un museo este año? Muy bien, muy bien. Mucho más que la media. Genial. Mi presentación se va a centrar en lo que los museos necesitan hacer y también lo que necesiten para ser lugares donde la transformación social tiene lugar. Me quiero centrar en lo que ha sucedido dentro de los museos y en cuanto a los marcos culturales también. Quiero empezar por el principio. Los museos como grandes infraestructuras culturales, infraestructuras históricas que normalmente deberían apoyar, dicen que lo hacen y en teoría sí lo hacen, deberían apoyar a la gente para que entienda a la sociedad los lugares que le rodean y también se concentran mucho en la transformación social, en la inclusión, en la cohesión, se concentran en la igualdad. Pero mucha gente no lo ve. ¿Y por qué? Creo que uno de los factores es que las colecciones de los museos vienen con conexiones históricas y de la sociedad. Estas conexiones se han perdido o han sido ignoradas. Los objetos en los museos conllevan nociones de colonialismo, de violencia, muchas veces han ido a través de un proceso de curación que han excluido a unas y han convertido a otros en objetos. También podemos decir que los museos
han recogido, hay un juego de palabras, they have collected but not connected, han recogido obras pero no han conectado. Sí. Muy bien, el slide siguiente, si es posible. La reconexión. Ahí lo tenemos. Si pueden ir al slide, sí, esta transparencia. La conversación con la comunidad y el público es esencial para tener esta confianza, para recobrar esta confianza del público. Es un proceso participativo que incluye llevar a cabo cuestiones muy complejas, cómo se organizan estos procesos de igualdad transparentes, estas interacciones con una comunidad que vive, que fluye y que tiene su propia historia y programas. Charles Escher, director del Museo de Van Ave de los Países Bajos, lo llama los museos como social power plants, plantas de energía, donde los visitantes son usuarios y la energía se crea, se transforma para utilizarla en el mundo exterior, porque esto es lo que los museos muchas veces olvidan. Podemos decir también que queremos hacer los museos sobre alguien más que sobre algo. No quiere decir que las colecciones no sean importantes, quiere decir que se las considera más desde la perspectiva de la comunidad. Si enfocamos este reto, tendremos dos formas de verlo. Una es crear los marcos para los museos para que sean más importantes para las comunidades, y eso tiene mucho que ver con tener la autoridad para decidir qué hacer, decidir si quieres hacer otras cosas, decidir si quieres utilizar una energía verde, y el 80% de los museos en Europa pueden decidir si quieren un proveedor de energía verde o no. Y también hay procesos internos en los museos. Hemos oído mucho sobre esto esta mañana. Algunos sabemos que se organizan de forma irresponsable. Hay mucha burocracia y poco compromiso en general. Creo que actualmente vemos un sector donde pasan muchas cosas ya, pero sobre todo con respecto a lo que es visible desde fuera, las colecciones, los programas, las muestras, las producciones digitales. Esto frente a la descolonización, al empoderamiento, pero si vemos los procesos internos de los museos, las formas en las que trabajan, cómo está estructurado nuestro personal, pues predominantemente es blanco. Seguimos trabajando como las autoridades públicas y como lo solíamos hacer, lo hemos hecho en los últimos 50 años. Creo que, sin embargo, sin estas competencias no podemos hacer frente a ninguno de los retos globales, de los grandes retos globales. Y esto me lleva a esta imagen maravillosa que he sacado de Mike Anson, un ponente anterior. Es una imagen de Katie Sierra. Lo que hacía ella era analizar la situación de la energía en Estados Unidos. Lo que nos dice con esta imagen es que museos e instituciones culturales están en la parte azul. Y haciendo trabajo podemos superar esta pared, tenemos que alcanzar esta parte en rosa o en violeta claro. Y solo lo podemos hacer si modificamos los procesos. La colega de antes dijo que las organizaciones artísticas piensan que son buenas por definición, pero esto no
no nos ayuda a ser más buenas o más relevantes, porque muchas veces evitamos el activismo cultural porque no podemos dejar de lado nuestra neutralidad, pero el mundo está cambiando y debemos plantearnos cambios. Y uno de esos cambios necesarios en los museos es que la gente va al museo, aprende algo, sale del museo con conocimiento y acción y únicamente entonces puede cambiar el mundo. Pero esto no ocurre. En el museo puedes aprender sobre el cambio climático, pero no por ello te conviertes en activista. Como agentes culturales debemos hacer un paso más. No sé si esto quiere decir salir de nuestra zona de confort, pero estos retos, estos planteamientos que vemos en la sociedad, en la tecnología, en la ecología, este aumento de problemas exponenciales, creo que debemos hacer este cambio. Esto me lleva a otra pregunta. Y es, ¿qué vamos a hacer cuando pensamos que podemos hacer algo más? ¿Qué podemos hacer? Creo que hay muchas organizaciones que hacen esto. A ver si funciona el puntero, sí. Y podría ser Nemo. ¿Qué estamos haciendo? Numerosas organizaciones, cuando analizan lo que hacen dos cosas. O bien hacen lo que sea tendencia en este momento, lo que esté de moda, lo que parece bueno en el informe anual, o lo que podemos hacer con los fondos de que disponemos, o bien apostamos por una buena estrategia tras una investigación y análisis. Y cuando se publica es demasiado tarde. La estrategia de mercado único digital de la Unión Europea, publicado 2 años más tarde de lo que era necesario. Si nos concentramos en el impacto en el que muchas organizaciones hacen esto y menos en el por qué. Si nos centramos más en este por qué, las herramientas y métodos cambian y podemos cambiar el qué, porque la misión va a ser importante. Y esto me lleva aquí, me lleva a mi conclusión y lo que hace que los museos tengan éxito en cuanto a los procesos internos. Tener éxito al conectar con las comunidades es necesario tener este porqué. Una misión que no cambie aunque se produzcan crisis. Las herramientas pueden cambiar, pero necesitamos un enfoque sólido. Necesitamos una transparencia constante, necesitamos conexión, comunicación interna y externa con el personal y también con las otras partes implicadas. Sara, lo has dicho antes, tenemos que tener en cuenta el fracaso como parte de este juego. Yo sé que la lógica para las instituciones financieras no descansa en el fracaso. Tenemos que decir siempre que todo ha tenido éxito, pero esta no es la base sobre la que podemos convertirnos en mejores entidades. Necesitamos una herramienta mucho más grande. Y tras decir eso, tras tener un museo ágil, verde, transparente y fantástico, desgraciadamente el mundo no va a cambiar porque tenemos que crear una herramienta mucho más grande. Necesitamos más personas en cualquier infraestructura museística. Un estudio del 17 nos dice que el 42% de los europeos visitaron una institución cultural una vez al año. Esto incluye todo tipo de instituciones culturales como cines, teatros, museos, salas musicales, etc. El 10% de la población va a los museos. Aunque tengamos las mejores colecciones posibles, hablamos solamente de un 10% de los ciudadanos. Esto no nos ayuda y la situación empeora. Vemos que la mayoría son blancos y mayores, una población mayor y blanca. ¿Cómo podemos
plantear este cambio. Si queremos que las cosas cambien, debemos cambiar nuestro abordaje de los museos. Estos esfuerzos para una mejor democracia, para la descolonización y la conciencia climática debe ir más allá para superar esta pared que hemos visto antes. Muchas gracias. Muchas gracias por ajustaros al tiempo, que es escaso para nosotros. No sé si alguien quiere empezar con algo que tengáis en mente, algo que queráis compartir. Si no, lo hago yo. Bien, han surgido muchas cosas, todas muy interesantes. Os presento una primera idea para romper el hielo. Sara y Pedro lo han comentado, cómo conseguir una ciudadanía cultural plena cuando la plena ciudadanía social y económica es precaria. ¿Cómo solucionamos esta paradoja que es capital? Es capital para la democratización de la cultura. Yo decía, introducía esta cosa que creo que no lo he hecho muy bien, de la escuela, ¿no?, como espacio cultural, precisamente por esta cosa del 10%, ¿no? O sea, las escuelas son lugares donde hay mucha más representación, mucha más diversidad, aunque evidentemente está estratificada por diferentes barrios, por condición, por código postal, como se decía tal, pero las escuelas son lugares donde hay más democracia o donde hay más ciudadanía en términos complejos, porque las escuelas acogen a personas sin papeles, porque las escuelas acogen y tienen que dar, asienten, o sea, se supone por el sistema que asumen la diversidad, que los museos, que las salas de conciertos, que los teatros, ¿no? Entonces era un poco como no dejarlo como ese buen compañero, ¿no?, sino como ese buen amigo que debe ser de la institución cultural, sino como realmente empezar a construir relaciones mucho más virtuosas entre escuela y institución cultural. Solo como propuesta un poco ahí, como también por aclarar un poco a partir de tu pregunta. I think you said as well something that is quite relevant, is to think of social problems really as cultural problems. And it's really, in school everything is happening. In school people, en las escuelas todo está pasando. No hay papeles, la gente es racializada, todo sucede. Es un laboratorio. Y si pensamos en la educación como forma de emancipación y de empoderamiento, pues estamos preparando a los ciudadanos para superar la distancia de igualdad y la falta de democracia. Yo creo que tratamos de hacerlo ahora en Portugal con este Plan Nacional para las Artes. Y debo decir del que estoy bastante orgullosa, porque estamos haciendo una revolución en las escuelas y porque estamos trabajando y aprendiendo con la gente. No venimos con una metodología ni con respuestas, simplemente pues lo probamos y le preguntamos a la gente qué problema tenéis, qué queréis subrayar, qué queréis construir, y escuchamos y aprendemos de ellos. Y he hablado de inteligencia colectiva y creo realmente en ello, porque tomamos la información por una parte, la llevamos a otro. No hay ningún proyecto que sea el mismo, porque todo lo hacemos a partir desde la comunidad hacia afuera. Y es muy sistémico porque es un plan que comporta la educación y la cultura. No estamos en un solo lugar, tenemos mucha libertad de movimiento y en ese sentido podemos venir de la escuela al museo, desde el centro cívico a la escuela, desde la biblioteca al centro cívico, y lo que hacemos en realidad es trabajar en medio de estas instituciones. Los elementos más importantes son la gente, los profesores, los estudiantes o incluso los padres,
toda la comunidad educativa. Construyendo estos puentes, estamos cambiando. El problema mayoritariamente es cuando los problemas permanecen en estas células, en estas cápsulas, en un solo sector. Ayer hablamos aquí de algo en lo que creo realmente que puede ser el cambio, y es una perspectiva multicultural, una multiperspectiva. Cuando resolvemos los problemas en la educación, lo haremos solamente si llamamos a las otras ciencias para que aporten su contribución. Lo que decías, Pedro, es muy importante para nosotros, es transformar a las escuelas en centros culturales y estos en territorios de educación. Debo decir que estamos en el tercer año de la implementación de este plan y ya estamos operando cambios. Las escuelas son mucho más activas que antes porque simplemente les decimos a los alumnos y estudiantes: lo puedes hacer, construyamos esto juntos, y es un ensamblaje realmente muy, muy importante. Ok, sigo preguntando. Creo que ha sortit bastant en varias de las intervenciones. Salió en numerosas intervenciones, Laia también, y Julia creo que también quedó apuntado en los demás. El acceso colectivo al derecho cultural. Los pongo un poco contra las cuerdas. En contraste, es la industria cultural, porque la industria cultural quiere privatizar las emociones para justificar la mercantilización individual de los productos culturales. Aquí tenemos una industria cultural enormemente poderosa que no está muy interesada en el acceso colectivo, en la forma de un debate colectivo, y tenemos como una frontera muy compleja. ¿Cómo lo veis? La industria cultural, me refiero a la gran industria cultural privada, que es la que está cortando el bacalao en la cultura, en el mundo cultural. ¿Qué deben hacer en ese sentido las instituciones públicas para intentar que exista otra forma? ¿Quieres empezar? Seguramente no solo es un reto del sector cultural, sino que es un reto que, es lo que decíamos, de qué forma la administración pública ha traspasado tanto su responsabilidad como la propia gestión de los servicios públicos o de las infraestructuras. Un sector que pone por delante la mercantilización y el interés particular, el lucro, en otros intereses más de interés general, de bienes comunes. Yo creo que esta ha sido la práctica que, como mínimo en España, ha funcionado más en cuanto a esto, a la gestión de los servicios e infraestructuras públicas. Por consiguiente, ha habido una alianza clara con un sector privado mercantil. En el caso de la industria cultural, no se diferencia con respecto a otro sector privado. Es las instituciones, para que sean culturales, se les presupone una buena intención o una intención diferente con respecto a otros servicios públicos. Y creo que este es uno de los grandes retos que tenemos como sociedad, y es de qué modo hacemos nuevas alianzas o entendemos de forma diferente esta gestión colectiva de los recursos, porque a fin de cuentas son colectivos y lo que debe primar en la gestión de este servicio no es la eficiencia o el interés particular, sino precisamente un interés general que no esté mediatizado por el lucro ni por la privatización, y que
incorpore la transparencia para empezar, pero también otros procesos de apertura de estas infraestructuras que sean capaces de incluir la participación, el arraigo en el territorio, la conexión con las instituciones, etc. Sí, creo que para mí lo veo como una oportunidad. Habéis escuchado esto. La guerra en los espacios públicos, que los espacios públicos cada vez son más disminuidos, más pequeños, y que la gente no tiene sitio donde intercambiar perspectivas más que en el centro comercial. Las instituciones culturales están adoptando estos espacios donde la gente se puede reunir y puede encontrarse esta accesibilidad. Hay una segunda cuestión sobre cómo podemos hacer que la gente se sienta bienvenida en estas zonas, en estos lugares. Esto empieza seguramente por reflexionar dentro de las instituciones culturales, en concreto los museos, sobre lo que hay fuera. Es decir, las comunidades que estén fuera también deberían estar dentro trabajando para el museo, y ese es uno de los principales problemas, creo. Y hay que preguntarse qué es relevante para nosotros y hay que reflexionar sobre eso en lo que se refiere a lo que hace el museo. Y para ser sincera, no tengo la sensación de que muchas instituciones culturales, aunque yo quizás venga mucho del sector museístico, que está muy desarrollado en torno a instituciones públicas, o sobre los pilares de las instituciones públicas, ahí no veo mucha privatización. Creo que tenemos otro problema, un problema de que trabajamos con estructuras casi medievales y no podemos responder a una sociedad que tiene un pasado, presente y futuro en sí misma, a veces todo junto en un mismo museo, y no sabemos cómo trabajar con eso. Creo que ese es más nuestro reto. Tenemos 5 minutos y ya queda... Pero muy rápido, por favor, Pedro. Imaginar el fin de la industria cultural, parafraseando a Fischer, es como más difícil que imaginar el fin del mundo, ¿no? Entonces, simplemente creo que hay dos estrategias claras. Una, empezar a intentar apoyar al máximo todas las iniciativas que tienen que ver con eso que decías tú del estatuto del artista y tal, o sea, generar todas las condiciones para que esas grandes empresas no sigan precarizando más y más y más, o sea, hacer fuerza ahí. Y luego la otra estrategia es como intentar introducirse en los mainstream media, es decir, introducirse en Netflix para desde dentro promover y generar otro tipo de discursos, o sea, no perder esa oportunidad que los artistas también tienen, ¿no? Hola. ¿Hi ha preguntes? Perquè em diuen que tenim només 5 minuts. ¿Hay alguna pregunta? Porque me dice que tenemos 5 minutos, que vamos mal de tiempo. No veo mucho desde aquí. ¿Hay una mano? ¿Algú t'ha de passar el micro? No sé si te tienen que pasar el micro o a viva voz. Micro. Micro. Thank you. I don't want to sound too... Gracias. No quiero sonar muy provocador, pero creo que vosotros ya lo acabáis de decir. Yo creo que en mi barrio, los lugares donde he visto más interacciones culturales y más sensación de reunión, comunión y de hablar de conflictos, cosas que no van bien, no son los museos ni los centros culturales, sino el bar y luego el estadio de fútbol. Así que me pregunto sobre lo que decíais, invirtiendo quizás la pregunta, ¿cómo puedo hacer que mi museo se interese por lo que pasa en el bar o en el estadio de fútbol? ¿Es posible hacer esa conexión? Y
Diría que el gran muro que he visto es también el de los expertos públicos. Suelen ser reconocidos por llevar la noción de lo que es bueno, bonito, valioso. Y cuando iniciamos la conversación sobre lo que es valioso en el fútbol, por ejemplo, en el sentido cultural, supongo que se sienten amenazados o infravalorados por el abrir esa conversación sobre el valor de una forma democrática. Yo intento decirles que tenéis un rol en esa conversación. Quizás no sea un papel de experto sobre lo que es bueno e importante en la vida o cualquier persona, pero sí una visión técnica sobre distintas cuestiones. Entiendo que ahora mismo parece una conversación peligrosa, porque cuando hablamos de arte, de cultura, está el mercado, la pandemia, no hay dinero, etcétera, todo el mundo se siente amenazado. Pero ¿cómo podemos abrir esa conversación sin que los expertos se sientan amenazados por la democracia? Supongo que es una pregunta difícil, quizás. Gracias. Yo creo que deben sentirse amenazados los expertos, porque eso significa que tienes que perder también algo de tu autoridad. Deberíamos ser relevantes para las comunidades y relevantes para las comunidades. Serían las comunidades las que deberían dar significado a las instituciones culturales y a lo que hacen. Eso significa que esto ya pasa, de hecho, mucho, pero hay muchos museos y solo un puñado que hacen bien este trabajo invitando a las comunidades a analizar los objetos y explicar, contar su historia sobre los objetos. No hay ningún experto que nos vaya a poder contar la historia del objeto mejor que las comunidades. Y eso está muy bien, pero está empezando y lo que pasa es que en la mayoría de los casos hay un marco en torno al museo que no permite a los museos hacer esto. Es al fin y al cabo una institución muy jerárquica que esto está empezando a cambiar, pero somos lentos. Así que creo que estaría muy bien no perder la fe, pero sí veo claramente que hay mucha ambición y lo que pasa en realidad solo se ve puntualmente en toda Europa y seguramente en todo el planeta. Y por decir algo más, el fundador de la red NEMO me dijo, la fundadora Julia me dijo que lo importante son las personas y es una institución, una red de instituciones y organizaciones. ¿Por qué hablas de las personas? Pero ahora llevo en esa red bastante tiempo, mucho tiempo, y me doy cuenta de que realmente lo importante son cada una de las personas. Tienes que desarrollar ese difícil ejercicio de ir a cada una de las personas, hablar con ellas para conectar y para aportar significado. Esto no podemos esquivarlo y requerirá mucho tiempo y energía por nuestra parte, pero si no somos relevantes para una comunidad, no lo vamos a ser en el futuro, no vamos a ser relevantes en el futuro. ¿Otra pregunta? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? Yeah. Can we get the microphone, please, here? Oh, there, okay. Hola. Vale, al principio de la tabla comenzaste hablando de que la diversidad cultural podría llegar a ser un problema para la cultura. En un debate con mis compañeros, yo trabajo en un centro cívico y en un barrio que es bastante diverso culturalmente hablando. Y bueno, hemos llegado a la conclusión de que posiblemente si dejamos de ver la multiculturalidad como un problema, y más allá de verlo como un problema, lo vemos como simplemente una situación social, igual las cosas cambiarían, ¿no? A la hora de democratizar un poquito más la cultura. Si comenzamos a despolitizar en la cultura, en algunos o muchos aspectos, posiblemente llegaría a esta democratización real, ¿no? Para mí, bueno, es más que una pregunta, era simplemente un apunte. Merci. Aquí.
sisplau. Hello, it's Tomasz from Kraków. Sí, Tomás de Cracovia. En primer lugar, me gustaría daros las gracias a todos por vuestra participación. Creo que venís de distintos sectores culturales, por eso a veces tenemos la impresión de que cada uno habla desde su propio círculo y eso está bien, pero a veces cuesta encontrar un punto de intersección o unas intuiciones comunes. Pero lo que se decía aquí al final es que realmente hay unos factores comunes que están presentes en todos los distintos caminos que compartimos en torno a la cultura. Pero yo tengo una pregunta muy concreta para Laia, creo, sobre la herramienta de evaluación, porque tenemos retos relacionados con cómo evaluar lo que hacemos en el sector cultural. ¿Y hay acceso a esta herramienta en inglés, por ejemplo? ¿O que la podemos traducir de alguna forma? Porque tengo curiosidad realmente sobre lo que se evalúa con esa herramienta y cómo se hace de una forma más concreta. Bueno, como decía, un poco es una herramienta viva. Bueno, no sé por qué hablo en castellano ahora. Como decía, es una herramienta viva. Viva, que està en evolució i que, está en evolución, la primera versió que es va fer y la primera versión que se hizo ha sido ya modificada. La primera versió que van fer, o sigui, és una eina online en la que es una herramienta en línea, a nivel en línea digital solo está en catalán, pero sí traducimos o sigui, els primers indicadors los primeros indicadores que se elaboraron están traducidos en inglés, en un documento Word. La segunda versión creo que encara La segunda versión creo que aún no está traducida. En tot cas, es pot compartir. Pero en cualquier caso se puede compartir y se pueden buscar herramientas para hacerlo más extensible. Ja està. Ja han tret fins i tot l'àudio, així que no tenim més temps. Pues nada, no tenemos más tiempo, me han hecho ya señales por todos lados de que no tenemos más tiempo. Gracias a todos por la participación y a vosotros por venir.